todo lo que la Biblia diga, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Pablo ilustra este principio con lo que dice Hechos 20:27, ahí lo tienen sus pantallas, miren. Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Esto se lo dijo a los ancianos, ¿verdad? ¿En dónde se lo dijo? En Mileto. Ya lo vimos el libro de Hechos, ¿eh? Acuérdense que él ya no regresó a Éfeso a despedirse, sino que llega a una ciudad contigua que es Mileto y ahí los manda a llamar para despedirse de ellos, porque probablemente no los iba a volver a ver, y ahí es donde le dice estas palabras, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ahora, ¿cómo podemos asegurar que estamos, o asegurarnos que estamos enseñando todo el consejo de Dios? Dios bendiga a todos los que vayan a ver este video en Facebook. No sé si ya hay alguien conectado. Dios los bendiga. Bienvenidos a su iglesia Calvary Otay. Seguimos con la enseñanza de los distintivos de Calvary Chapel y hoy estamos viendo la prioridad de la palabra. Les decía, ¿cómo podemos asegurar que estamos enseñando todo el consejo de Dios? Es fácil. Miren, aquí tengo una imagen en la pantalla. Ese es todo el consejo de Dios, ¿no? Lo tenemos en nuestras manos. Ahora, pon la siguiente imagen, hermano, por favor. Ese libro que vimos tiene un índice. Decía el pastor Chuck, ¿cómo podemos asegurarnos de que estamos enseñando todo el consejo de Dios? Yo me agarré marcando estos libros, que son los que yo sé que hemos visto aquí desde que yo me congrego. Yo no me congrego aquí desde que inició la iglesia. Pero ahorita vamos a ver. ¿Usted recuerda que ya vimos Génesis? Amén. Ya vimos Éxodo, Sí. ya vimos Ruth Sí. en la iglesia y con las damas también. Nehemías, Esther lo están viendo con las damas, por eso está en naranja. Mateo lo estamos viendo los domingos. Juan ya lo miramos, Hechos ya lo miramos. Romanos lo estamos viendo con los jóvenes. Quizá no lo está viendo toda la iglesia todavía, pero los padres de los jóvenes deberían de hablar en su casa de qué es lo que aprendieron sus hijos en la clase de jóvenes, y en teoría usted también tendría que estar aprendiendo qué enseña el libro o la carta a los romanos, y también usted transmitirle a sus hijos lo que vieron cuando ellos estaban allá en la clase, y así aprendemos dos libros a la vez. Yo comparto mucho con mi esposa qué es lo que ven en la clase de damas, aunque yo no venga. Y también estoy viendo a Esther juntamente con ella. Entonces ya vimos Efesios también. Ya vimos Filemón. No sé si lo recuerda, lo vimos en un solo día porque solamente es un capítulo. ¿Alguien recuerda lo que enseña Filemón? La carta a Filemón acerca del perdón, ¿verdad? De Onésimo, Filemón. Más bien Pablo le ruega a Filemón que perdone a Onésimo y lo reciba nuevamente, ya que había sido un esclavo, ¿verdad? Fugitivo, que le había probablemente robado y hecho daño. Si guardamos en nuestro corazón todo lo que hemos aprendido, claro, no vamos a un libro como Juan, no vamos a almacenar todo de memoria, pero la gran mayoría sí podemos hacerlo. Ahora, Santiago, ya lo vimos también, lo vimos en la clase de plantación, lo vimos en la iglesia. Los que vieron a la clase ya lo vieron 2 veces. ¿Hay alguien aquí que haya visto Santiago 2 veces? Los de la clase de plantación, ¿verdad? ¿Y cómo se sintieron la segunda vez que lo miraron? Se reforzó su aprendizaje acerca del libro. Eso es lo que pasa. Primera de Pedro. Fíjense todos los libros que nos faltan todavía, pero ahí vamos caminando. No tiene tanto tiempo nuestra iglesia. Esta es la forma en la que podemos asegurarnos de que hemos visto todo el consejo de la palabra de Dios. Cuando hayamos recorrido todos los libros, vamos a volver a empezar. Y la segunda vez que usted los vea, ya va a saber más. Eso es lo bonito de estudiar la palabra de Dios así. Ahora, nosotros predicamos verso a verso, capítulo por capítulo, libro por libro. Lo dije al revés, ¿verdad? Porque así es, verso a verso. Ese es, ¿cómo se dice? La esencia de la predicación, verso a verso. Pero vemos libro por libro, capítulo por capítulo, verso a verso.
Entonces, hay otros mensajes en otras iglesias que son temáticos. Aquí también los usamos. Ahorita estoy hablando de forma temática. No estoy enseñando verso a verso. Estoy enseñando un tema, el cual es los distintivos de Calvary Chapel, que el pastor Chuck escribió su libro y ahora nosotros lo transmitimos a la iglesia para que también puedan aprender todas estas cosas. Esta es una enseñanza, llamémosle una predicación, aunque yo no estoy predicando ahorita, estoy nada más enseñando de lo que el libro enseña y es temática. ¿Alguien sabe lo que es una predicación temática? ¿Sabe distinguir usted entre una predicación temática y una predicación expositiva como lo hacemos aquí en Calvary Chapel? Mire, aquí tengo las definiciones. Un sermón temático, se mira medio borrosa, ¿verdad? Pues yo se lo voy a leer. El sermón temático no está basado en un texto en específico. Por el contrario, está basado en una idea o un tema bíblico. El sermón temático, el predicador no comienza con cierto texto, comienza con el tema o la idea que quiere explorar y luego dice: el sermón temático recoge las enseñanzas bíblicas acerca de un tema y forma su estructura. Presupone que el auditorio necesita escuchar sobre un tema en particular. Por ejemplo, yo voy a decir: hoy vamos a hablar del amor. Ese es el tema. Y voy a predicar y voy a recoger de toda la escritura todos los versículos que yo crea que son para desarrollar mi tema acerca del amor. Eso es un sermón temático. Si lo hemos hecho aquí, no estamos descartando este tipo de enseñanza, pero no lo hacemos siempre. Lo hacemos en algunas ocasiones. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de cuando hemos predicado de forma temática aquí en Calvary Chapel? ¿No recuerdan? ¿Mande? Matrimonios. Cuando es la clase de matrimonios, El llamado. se habla de el perdón, se habla de cómo resolver un problema y se citan diferentes escrituras de varios libros. Entonces, eso es un sermón temático. Nosotros no enseñamos aquí así siempre, pero hay veces usamos este tipo de sermones. Y de la forma que siempre enseñamos aquí, todos los domingos, es el sermón expositivo, que pueden verlo ahí en su pantalla también, la definición. Dice: el sermón expositivo es la forma más eficaz de dirigirse desde el púlpito, debido a que, por encima de todos los demás tipos de discurso, es el que más eficazmente llega a producir una congregación bíblicamente instruida. Al exponer un pasaje de las Sagradas Escrituras, el predicador cumple la función primaria de la predicación, esto es, la interpretación de la verdad bíblica a los hombres. Dice entre paréntesis, lo cual no siempre puede decirse de los otros tipos de sermones. Un sermón expositivo es aquel que se interpreta una porción más o menos extensa de las Escrituras en relación con un tema directamente del pasaje, y el bosquejo consiste en una serie de ideas progresivas centradas alrededor de aquella idea principal. Un sermón expositivo, hermanos, hay veces es un solo versículo, hay veces son 3 versículos, ¿verdad? Que usted ha visto unas predicaciones así, y hay veces es todo un capítulo, como lo hicimos con el libro de Éxodo. ¿Quién recuerda? Que mirábamos todo un capítulo completo del libro de Éxodo. Sigue siendo un sermón expositivo. Vamos verso a verso enseñando lo que las escrituras enseñan. ¿Cuál es el trabajo del predicador? Dar la interpretación correcta de lo que dice el texto. Mire lo que dice Isaías 28:13. ¿Por qué lo hacemos así? La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Bueno, la última, lo olvidé borrarle la parte B, ¿verdad? Pero es la forma en que debe de enseñarse la palabra de Dios, y Chuck lo cita en su libro este texto. Ahora, ¿cuál es una de las ventajas de la predicación verso a verso? Que los temas difíciles o complicados o controversiales no deben evadirse y no se evaden.
Si usted ve que nosotros estamos estudiando un libro y ese libro empieza a hablar de ciertos temas, ¿verdad? Al principio, pero luego viene un tema que es difícil de hablar. Por ejemplo, no lo sé, el adulterio. Y hay veces que nosotros como pastores sabemos que hay personas, no estoy diciendo que sea el caso de la iglesia ahorita, pero puede ser que tengamos el conocimiento, ¿verdad, pastor? De que haya personas que estén viviendo en ese pecado. Y aún así tenemos que predicarlo. No vamos a suavizar el evangelio, no vamos a saltarnos ese tema para que no se vaya a sentir ofendido el hermano que está y que ha confesado, obviamente. No somos ese tipo de iglesia que tampoco porque usted venga y confiese su pecado vamos a predicar al siguiente sermón de ese pecado. Pero si toca que sigue ese tema, porque la Escritura está hablando acerca de ese tema, vamos a predicar, no nos vamos a saltar. Y no vaya usted a pensar, me está tirando el hermano porque le confesé. No es así. Nosotros vamos en orden, verso a verso, libro por libro. Entonces, una definición de una predicación expositiva está en Nehemías 8:8. Mire, dice, ¿qué era lo que hacían los maestros? Nehemías y Esdras, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ese es el principal trabajo de un predicador, que las personas entiendan lo que leen. ¿Recuerdan a este joven etíope, a este eunuco que iba en su carruaje, iba leyendo al profeta Isaías, ¿verdad que sí? Y Felipe, llevado por el Espíritu Santo hasta ese lugar, le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Cuál es la respuesta de este eunuco? ¿Cómo voy a entender? Dice, si no hay quien me enseñe. A veces la lectura pareciera estar muy clara y dices, wow, o sea, ahí está lo que el Señor quiere enseñarnos. Otras veces no tanto, como dice Pedro, ¿verdad? Pablo escribe algunas cosas que son complicadas de entender. Hay libros de profecía que son más complicados de entender. ¿Cuál es la función entonces del predicador? Que la persona entienda lo que está leyendo. Felipe le explica al eunuco qué era lo que estaba leyendo en Isaías. ¿Y cuál fue el resultado de esto? El eunuco se arrepiente y es bautizado al instante. Esa es la importancia de la predicación verso a verso. Ahora, no son todas las bondades de este tipo. Ahora, la predicación verso a verso muchas veces también tiene complicaciones. Dice Chuck Smith que él leía hasta 50 o 60 veces un pasaje y hasta después de esas 60 veces comenzaba a comprender lo que decía. ¿Usted por qué cree que en otras iglesias muchas veces, o en otras denominaciones, voy a hablar así abiertamente, se predica nada más de ciertos libros, de ciertos pasajes, y luego vuelven a dar vuelta, ¿verdad? Y vuelven a dar vuelta, y vuelven a dar vuelta? Porque hay temas complicados en las Escrituras que no son fáciles de entender. Y los predicadores dicen, no, mejor en esto no me meto. Me voy otra vez a lo seguro, a donde yo me siento a gusto, que voy a hablar de lo que ya sé. En cambio, en nuestra iglesia, el predicador está, digamos, obligado a estudiar lo que sigue que tiene que enseñar, hasta que lo entienda y lo pueda enseñar a la iglesia. Nosotros dedicamos horas y horas de nuestra vida estudiando la palabra de Dios hasta entenderla. No creo que ya lo sabemos todo. Cada que venimos y nos paramos aquí, hemos estudiado horas en nuestras casas, días, algunos meses, años. No todo lo que decimos aquí. No crea que yo venía escribiendo mi sermón a veces ahí en el carro y ya llego aquí. A veces sí.
pero no siempre es así. Hay temas en los cuales yo ya he estudiado por muchos años y otros predicadores también, del cual podemos fácilmente desarrollarlo. Pero en Calvary Chapel no lo hacemos así. Entonces, Chuck dice que él no entendía muchas veces un pasaje y lo repetía 50, 60 veces hasta que de pronto comenzaba a tener sentido en su mente. Estamos hablando de un hombre que dedicó su vida a la palabra de Dios, al estudio de la palabra de Dios, y no solamente a leer, sino también a escribir. Escribió más de 50 libros, Chuck Smith, y uno de esos libros es el que estamos estudiando el día de hoy. Marco Arroyo, cierra el programa, hermano, y lo vuelves a abrir. Iba a poner la imagen aquí del libro para que usted lo identificara, pero está fallando la computadora al parecer. Entonces, Chuck no solamente dedicó su vida a la lectura, sino también a la escritura. ¿Por qué le digo esto? Porque la lectura y la escritura van de la mano. Son como siameses, digámoslo así. ¿Usted conoce qué es un siamés? Son dos hermanos, ¿verdad?, que nacieron juntos, nacieron pegados. Usted no puede aprender a escribir si no aprende a leer. Una vez que usted aprenda a leer, después ya no quiere escribir, ¿verdad? Pero es necesario que escribamos lo que hemos aprendido, porque así funciona la comunicación. Entonces, Chuck leyó tanto que él sentía la necesidad de compartir todo lo que había aprendido, no solamente a las personas que lo escuchaban directamente en ese momento, sino quiso dejar por escrito para las generaciones futuras, para cuando él ya no estuviera entre nosotros. ¿Usted alguna vez ha sentido esa necesidad de dejar un legado, no solo para sus hijos, sino para las personas alrededor suyo? No todos somos escritores, obviamente. Chuck Smith escribió esta cantidad de libros. El pastor Mike ya escribió su primer libro, ¿verdad? Creo que es el primero, si no me equivoco. Lo estoy empezando a leer. Todos los hombres de Dios en algún momento vamos a sentir esa necesidad. Quizá no seamos los mejores escritores o editores, pero para eso hay personas que pueden ayudarnos a expresar lo que queremos enseñar a otras generaciones, porque un libro, más allá de ser simplemente un libro, es una herencia a las demás generaciones. Entonces, quise compartirlo eso, porque hoy en día es valioso tener un libro de un hombre de Dios en nuestras manos. Es un tesoro. Quizá no lo veamos así, como les pregunté al principio, ¿verdad? No nos gusta mucho leer, pero créanme que tener un libro en nuestras manos que habla. Claro, sabemos que la escritura es el mayor tesoro que tenemos de parte de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Y a veces no nos gusta tanto leerlo. Va a decir, no, pues menos leo los demás, ¿no? Pero todos los libros que contengan la palabra de Dios implícita y que su enseñanza sea basada a raíz de la palabra de Dios, son parte del tesoro que Dios nos ha heredado a esta generación. Entonces Chuck dice que es valioso usar buenos comentarios bíblicos. Usted alguna vez, quizá los que están aquí, que son de la clase de plantación o que han predicado tal vez en otras iglesias, alguna vez ha tenido que hacer un estudio o un bosquejo y necesita comentarios bíblicos de otras personas que ya han estudiado el mismo texto que usted está estudiando. ¿Cómo es que se logra tener esas herramientas? Porque esas personas han escrito sus comentarios, han dejado plasmadas sus ideas, han dejado plasmado ahí esa herencia para las futuras generaciones. Claro, todos los hombres cometemos errores. Hay comentarios bíblicos que no son muy acertados, pero para eso existe la iglesia. La misma iglesia aprueba y desaprueba ciertos comentarios bíblicos, y Chuck lo que dice es esto: el mejor comentario bíblico es la Biblia misma. La Biblia se interpreta a sí misma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Leerla. Leerla.
y volverla a leer y volverla a leer. ¿Cuántas veces dice Chuck Smith que él leía un pasaje hasta que lo entendía? Hasta 60 veces. Supongo que alguna vez lo contó para poder decirnos eso, porque no es una cantidad exagerada. Dijera, no, lo tengo que leer hasta 1000 veces, como nosotros somos exagerados, ¿verdad? 1200. 1,000,000 de veces. Y no es cierto. Pero Chuck dice un número no tan exagerado, y yo creo que sí le llegó a pasar en algún momento que lo leyó hasta 60 veces. Aquí está el libro, mire, que les quería mostrar hace rato. Este es el libro del que estamos hoy en día hablando. Esa es la portada del libro, Calvary Chapel Distinctives. No puedo pronunciar esa palabra en inglés. Dijiste bien. Pero son los distintivos de Calvary Chapel. Ahí está el diseño de nuestra iglesia, el logo de nuestra iglesia, que también Chuck Smith lo dibujó. Tiene ciertas medidas, ciertas dimensiones que tienen que ser respetadas para que siga siendo el logo de Calvary Chapel y no otra paloma cualquiera. Entonces, tenemos hoy en día la herencia que nos han dejado los hombres de Dios, como Chuck Smith. Tenemos, claro, otros hombres, no los voy a nombrar ahorita a todos, pero hay grandes escritores en la historia de la iglesia moderna que han dejado su legado a través de la escritura. Como Charles Spurgeon, lo voy a nombrar porque es uno de mis escritores favoritos y he leído muchos de sus sermones y gracias a él he aprendido muchas cosas. Y si él no hubiera sido movido por el Espíritu Santo a escribir, no tendríamos hoy en día muchas de las herramientas con las que contamos. Entonces, Calvary Chapel es una iglesia que lee y también que escribe. Muchos miembros de nuestra iglesia han escrito libros, no solamente Chuck. Investiguen, vean internet, entre a la página de Calvary Chapel y ve ahí cómo es la historia de Calvary Chapel. Vea a los hombres que acompañaron a Chuck a fundar la iglesia y ahí se va a encontrar que muchos de ellos también han escrito libros. Interésese por la lectura. Es muy, muy nutritivo que usted se alimente de todo esto. Ahora, hablando de la prioridad de la palabra, volviendo al tema central del libro, es, por ejemplo, en Calvary Chapel no vemos un resultado inmediato de este tipo de enseñanzas, porque a mucha gente no le gustan o le parecen aburridas, por lo mismo que hemos hablado al principio. No les gusta la lectura, no les gusta muchas veces el tipo de enseñanza de Calvary Chapel, pero a final de cuentas sabemos que es la mejor manera y quizá no da un resultado inmediato, pero va a dar un resultado a largo plazo y van a estar los que Dios quiere que estén aquí, que sigan congregándose aquí porque les gusta la palabra de Dios. No les va a parecer aburrido, no se van a quedar dormidos, van a seguir interesados en lo que enseñamos en Calvary Chapel porque es un deleite, es un banquete escuchar la palabra de Dios verso a verso, libro por libro. Créanme, se los digo, es algo maravilloso. Ahora, toma tiempo abrir el apetito de la gente por la palabra de Dios. Es lo que Chuck enseña en este capítulo. Toma tiempo abrir el apetito de las personas. Las personas no van a, ya se convirtieron, sobre todo si son recién nacidos de nuevo, es difícil que vayan adquiriendo este apetito por la palabra de Dios, pero con el tiempo lo van a adquirir. Les va a tomar tiempo crecer, al igual que a la iglesia le toma tiempo crecer. Somos una iglesia muy, muy joven, para no decir que somos una iglesia bebé. Tenemos 4 años aquí ya y hemos crecido. El pastor ha estado aquí desde el principio, yo no. Yo tengo apenas 2 años, casi voy a cumplir 3. O ya perdí la cuenta, si ya tengo los 3. Ya, mi esposa dice que ya ella se fija más en las fechas. Pero la iglesia va a crecer más, hermano. Créanme. No hablo de tamaño, hablo crecimiento en cuanto a salud espiritual, que todos los miembros van a ir adquiriendo conforme vayan siendo alimentados
con la palabra de Dios, porque es el mejor alimento, un alimento sólido, un alimento puro que no tiene alteraciones. Claro, todos los hombres cometemos errores, pero aquí créame que no va a encontrar usted una distorsión de las escrituras a propósito, para beneficio, ya sea propio, personal o de la iglesia. Nunca intentamos hacer eso. Siempre tratamos de enseñar fielmente las escrituras para que usted sea bendecido y crezca espiritualmente. Ahora, hay veces viene el desánimo. Puede venir el desánimo por no ver ese resultado inmediato, tanto en los pastores, que son los plantadores. Recuerden que ellos vienen de otra iglesia y plantaron aquí. En este caso, nuestra iglesia viene de Calvary Rosarito, fue enviada a plantar aquí. De aquí, nosotros tenemos fe en que pronto va a salir una iglesia a otro lugar y nos vamos a convertir ya no solamente en una iglesia, sino en un centro enviador. Esa es nuestra intención, es nuestra visión, por si usted no la conocía. Necesitamos personas que estén dispuestas a salir a plantar una iglesia en otro lugar. Entonces, le decía, muchas veces viene el desánimo por ver sillas vacías, como vemos hoy, que no hay tantas personas. Y cuando está lleno nos gozamos, ¿verdad que sí? Se siente un gozo y dices, wow, está llena la iglesia, ya no cabe la gente. Pero también hay tiempos donde no hay muchas personas. Pero eso no debe desanimarnos porque lleva tiempo. Nosotros ya hemos hecho la parte del trabajo que nos corresponde. Somos plantadores. Cuando una persona que se dedica a la agricultura planta la semilla, no sabe si va a brotar o no. ¿Sí sabe usted eso? Ellos solamente plantan, esparcen la semilla y a veces da fruto y a veces no da fruto. ¿De qué depende el fruto? De Dios, solamente. Mira lo que dice Mateo 13:8. Pero parte cayó en buena tierra. Este es un extracto de la parábola del sembrador que Chuck Smith cita ahí en su capítulo del libro. Y dio fruto, dice, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El fruto no depende de nosotros depende únicamente plantar, sembrar o plantar, como usted quiera llamarlo. Ahora, muchas veces nosotros solemos compararnos o comparar la iglesia con otras iglesias, y vamos a ver que otras iglesias se llenan rápidamente de personas, ¿verdad que sí? Hay iglesias incluso nuevas que se acaban de instalar y de repente ya la gente no cabe y hasta construyen un lugar más grande, se llenan de personas y se llenan rápido. ¿Por qué? Porque se ofrecen cosas que muchas veces ni siquiera reciben las personas, simplemente se las ofrecen. Se predican verdades a medias, llamémosle así, para no decir mentiras. Se ofrecen milagros, sanidades. Ya hemos hablado de esto, pero el capítulo lo vuelve a mencionar, que si nosotros hiciéramos eso, estaríamos llenos, hermano, créanme. Si nosotros mintiéramos o manipuláramos la palabra de Dios para decirle cosas a usted bonitas o agradables, usted sería engañado, pero no solamente usted, sino que usted engañaría a otros y se llenaría la iglesia. Así es como funcionan esas iglesias. Yo he estado congregándome en una de ellas por mucho tiempo y créanme que ni siquiera usted necesita salir a evangelizar. Usted lo único que necesita es pararse aquí y decirle a la persona que va a ser sana, que va a ser prosperada, que todo va a estar bien. Si esa persona le cree a usted y se empieza a sentir bien, esa persona va a ir y va a traer 5 más o 10 y se llena la iglesia.
pero es temporal. Yo lo he visto. Lo que sucede a veces que la vemos siempre llena la iglesia es porque hay un ciclo que se repite y se repite y se repite. Se llena, se vacía, se llena, se vacía y van siendo personas nuevas cada vez. No que eso no suceda en otras iglesias que sí predican de forma correcta, también pasa, pero pasa más en esas iglesias, porque la gente se le promete algo que no ve nunca su cumplimiento y se cansan y se van, porque solo estaban ahí esperando la promesa que les hizo el predicador o el pastor, de decir, tu milagro se va a cumplir, el novio que pediste, el Señor te lo va a dar. Muchas veces el familiar que tienes en la cárcel va a salir, le dicen así los predicadores. Tienen cadena perpetua, las personas, no, Dios lo va a sacar. Y pasan años, a veces 3, 4 años, ¿y cuándo va a sacar el Señor? No, pues ten fe. Y les siguen prometiendo lo mismo, cuando a veces no saben si realmente Dios los va a sacar o no. Claro que tenemos que tener fe, ¿verdad?, en el Señor, pero no podemos hablarle a las personas mentiras o ofrecerles cosas que Dios nunca les ha prometido. Miren lo que dice Daniel 12:13, ya para terminar. Los veo muy serios. Es que no traje chiste, ¿verdad? Por eso. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Todos los maestros que enseñan a la multitud la justicia, la palabra de Dios como es, un día van a resplandecer, dice, como las estrellas perpetuas en la eternidad. Chuck Smith narra al final de su libro una analogía del Día de la Independencia de los Estados Unidos. ¿Usted alguna vez ha visto los fuegos artificiales del Día de la Independencia? Yo creo que Abby sí, ¿verdad? Porque ella nació allá. Pero incluso algunos de nosotros, a lo mejor, no digo que todos crucen, ¿verdad?, a Estados Unidos, pero a veces desde aquí se miran. Yo los he visto desde aquí, porque los lanzan en la bahía de San Diego, me parece, o en la base naval que está aquí cerca, y se alcanzan a ver cuando no está nublado. Y es un espectáculo increíble, es muy, muy atractivo, pero dura un poco de tiempo. Y es lo que Chuck dice. Las iglesias o denominaciones que predican así, milagros, sanidades, falsas profecías, son como un fuego artificial que se eleva al cielo y ¡pum!, y llama la atención de multitudes. Y dicen, no, mira, qué bonito, pero no durará para siempre. Pronto solo habrá cenizas, olor a pólvora, ¿verdad?, es lo que queda, un montón de basura que recoger. Pero las estrellas, como dice Daniel, van a estar en el cielo. El Señor los va a elevar y ahí van a quedar para siempre con Él. Y es lo que nosotros queremos para nuestra iglesia, no ser un fuego artificial. Decimos los mexicanos una llamarada de petate, ¿verdad? Si Chuck hubiera sido más mexicanizado, hubiera puesto ahí, no, Calvary Chapel no es llamarada de petate. Nosotros queremos un resultado eterno en usted. Por eso a veces le va a parecer a lo mejor aburrida la enseñanza, se va a estar durmiendo, pero créame que eso es mejor a que yo lo mantenga así de gritando y haciendo escándalo, para que usted brinque y salte y esté emocionado todo el tiempo, como lo dijimos en el tema pasado, ¿verdad? La exageración de los dones del Espíritu Santo. Y créanme que yo aprendí cómo hacerlo, porque me congregué en un lugar así. Pero ya no lo hago más porque el Espíritu Santo me llamó antes de venir a Calvary Chapel a la sana doctrina, a vivir las Escrituras como debe de ser,
Y después busqué una iglesia que tuviera sana doctrina y encontré esta iglesia. Estoy agradecido con el Señor y creo que hace falta mucho más iglesias como esta en todas las partes de nuestra ciudad y del mundo, porque de las otras iglesias hay muchísimas ya, no caben, se están peleando unos con otros, están compitiendo. Espero que no me meta en un problema, pero si me meto, pues gloria a Dios. Esa es la verdad. Y lo sé de primera mano, que ministerios compiten con otros ministerios por ver cuál es el más grande. Se pelean las almas, los miembros quieren, vete para acá, acá está mejor. Nunca usted invite a una persona que se congrega ya en otra iglesia y dígale que acá está mejor. Invite gente que no tenga donde congregarse, o gente que no conozca el Evangelio, o gente que esté lastimada y que se haya apartado del Señor. Pero nunca saque a una persona de otra iglesia y decirle que aquí está mejor. Aunque sea cierto, déjelo ahí, el Señor un día lo va a traer a la sana doctrina, sea en esta iglesia o en otra iglesia de sana doctrina, que hay más iglesias de sana doctrina, no somos los únicos que enseñamos la palabra de Dios verso a verso, libro por libro. Y pues esa es la enseñanza del día de hoy. No sé ni qué hora son porque el reloj está descompuesto. ¿Me falta tiempo? Bueno, les voy a contar. No traje chiste hoy. No porque se me haya olvidado, o simplemente siento que los distintivos de Calvary Chapel pues son así, no son como una predicación, son una enseñanza que trato de transmitirles de lo que yo he leído ya el libro como 3 veces y lo estoy volviendo a leer hasta que un día me pregunten algo y yo me lo sepa de memoria. Esa es mi intención. Y quisiera preguntarle si hay alguien aquí que no haya nacido de nuevo, pero yo creo que todos hemos nacido de nuevo. Si conocen a alguien que no haya nacido de nuevo, háganle esa pregunta, de cierto te digo. Bueno, háganle la pregunta, ¿verdad? ¿Eres tú nacido de nuevo? Y díganle lo que Jesús le dijo a Nicodemo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quizá la